dice la palabra de Dios, Génesis 3:9. ¿Estamos despiertos ya? Bien, muy bien. Dice, esto fue lo que Dios le preguntó. Dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Anoche yo me hacía una pregunta. Bueno, todos aquí conocemos la historia, Adán, Eva. Ellos confían más en su propia sabiduría que en la sabiduría de Dios, porque Dios les había dicho, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes de ese único no pueden comer. Y del único que no podían comer, ellos dijeron, podemos. Y confiaron más en la sabiduría propia, confiaron más en las palabras de la serpiente. Y la palabra de Dios dice que, pues, fueron abiertos sus ojos, reconocieron que estaban desnudos y se escondieron. Entonces, lo que me parece interesante es que cuando Dios llegó ese día a la cita que tenía con ellos en todas las tardes para conversar, ellos no estaban en el lugar de la cita, estaban ausentes, se habían escondido. Y lo interesante es que Dios no pregunta ¿dónde están ustedes?, sino que le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Me llama la atención eso. Entonces, todos nosotros hemos escuchado que la base de la sociedad, ¿se han escuchado eso? La base de la sociedad es la familia, ¿sí? Lo hemos escuchado. Dicho de otra manera, escúcheme acá por favor, atentamente. Los hogares son la fortaleza o la debilidad de una nación. Lo voy a volver a decir. Y cuando yo lo diga, usted piense en su hogar. Los hogares son la fortaleza o son la debilidad de una nación. Los problemas de una nación, ¿dónde comienzan? En los hogares, comienzan en las familias. Pero la buena noticia es esta, que si los problemas de una nación comienzan en una familia, pues la solución a una nación también va a comenzar en las familias. ¿Queremos ver esta nación bendecida? ¿Por dónde debemos empezar? Por el hogar. Ahora escuche esta ecuación. Si la familia es el fundamento de las naciones, ¿cuál es el fundamento de las familias? El fundamento de las familias es el matrimonio, esposo y esposa, ¿sí? Ahora, vayamos un poco más a detalle. A ver, lo digo de esta manera. Los que hemos pasado por un altar y nos hemos casado, o la mayoría, si no todos, hemos estado en algún matrimonio, ¿cierto que sí? ¿Quién se roba todas las miradas en un matrimonio? La novia, ¿sí? El pobre hombre puede venir hasta descalzo y nadie lo va a notar. Todo el mundo está esperando allí la entrada de la novia. Todas las cámaras están dirigidas a la novia. Las amigas de la novia, la familia de la novia llora al verla entrar. Sí. Los amigos del novio también lloran y dicen, Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Te perdimos, Adonai. Sí. Entonces, pero para Dios, ojo acá, el fundamento de un matrimonio no es la novia. Para Dios el fundamento de un matrimonio es el hombre. Y ojo acá, la persona fundamental en un hogar, en un matrimonio, es el hombre. Y quizá para usted eso suene demasiado machista. Y les pido que ustedes me den su atención y yo les explico por qué digo que el fundamento del matrimonio y de una familia es el hombre. Y aquí va la primera razón. Porque delante de Dios
el más responsable de lo que suceda en un hogar o en una familia es el hombre. Y lo acabamos de ver en Génesis capítulo 3, el verso 9, cuando Dios llama a Adán y le pregunta: ¿dónde estás tú? Todo empezó con un hombre. Y Dios espera que nosotros los hombres tengamos madurez espiritual, madurez emocional y madurez intelectual. Otra vez, madurez espiritual, madurez emocional y madurez intelectual. Si usted, querida jovencita, se deja llevar por el físico solamente y ese hombre no es maduro espiritualmente, su familia va a sufrir. Si usted se deja llevar porque ese hombre es muy inteligente, una madurez intelectual, pero no es maduro emocionalmente, van a sufrir mucho. Entonces, a las jovencitas, si usted ayúdeme a decirle eso a sus hijas, enamórense o fijen su mirada en un hombre que sea maduro espiritualmente, emocionalmente e intelectualmente. La vida adulta en la palabra de Dios me muestra que empezaba a los 20 años de edad. En nuestra sociedad, ¿a qué edad se adquiere la mayoría de edad? Pero en la Biblia no estaba a los 18, en la palabra de Dios es a los 20 años de edad. Dos muestras de eso es que después de que un hombre cumpliera 20 años de edad, debía ir a prestar su servicio militar, no antes. Otro, cuando Dios decidió que el pueblo de Israel no iba a entrar a la tierra prometida a causa de su rebeldía constante, Dios resolvió esto y dijo: los mayores de 20 años no entrarán a la tierra prometida, pero los menores de 20 van a entrar a la tierra prometida. Así que cuando una parejita se hace novios antes de los 20 años de edad, tú le puedes preguntar a esa jovencita y preguntarle en qué lugar se enamoró de ti, a qué dedica el tiempo libre. Y se me hace curioso ver una chica de 14, 15 años, le presento a mi novio, un chico de 16 años, no están preparados todavía para una relación. ¿Hola? Entonces, ojo acá. Porque como le dije ahorita, podrá sonar muy machista decir que el fundamento del matrimonio es el hombre. Pero es que no se trata de que el hombre tenga más poder, sino que se trata de quién es más responsable delante de Dios. Y el más responsable delante de Dios somos nosotros los hombres. Más adelante, donde leímos en Génesis 3, Dios le dice a Adán, porque Adán culpa a Dios y dice: la mujer que me diste. Todo el mundo se excusó. Y Dios le dice a Adán, ojo a lo que le dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Tremendo, ¿cierto? Dijo un hombre: en mi casa se hace, no, lo que mi mujer mande. Entonces, aquí Dios le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del fruto del árbol que yo te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios, para no maldecir a Adán, maldijo la tierra de donde Adán fue tomado. Y es por eso que la tierra se resiste a dar fruto que debía dar inicialmente. Para que la tierra de fruto toca con mucho esfuerzo, pero no era en el original así. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer.
Con mi esposa llevamos un poco más de 25 años de casados y prácticamente toda decisión que yo voy a tomar la consulto con ella. ¿Sí? Hay decisiones que ella va a tomar y ella las consulta conmigo. Nos consultamos las decisiones. Pero al final, si no hay un acuerdo, quien tiene la última palabra es el hombre. ¿Aló? Y si el hombre, escuche esto que le voy a decir, si el hombre pusiera la responsabilidad de las decisiones en su mujer, porque hay hogares en los cuales reina el matriarcado, donde la que manda es la mujer, la que tiene la primera y última palabra es la mujer, ella la que decide todo y ella la que manda. Y esa es una maldición en nuestra cultura. Eso es una maldición animal, terrenal y diabólica. Pero aún así, si el hombre pusiera la responsabilidad de las decisiones en su mujer, escuche esto, el hombre seguiría siendo el responsable de los resultados delante de Dios. Y yo no puedo ir allá delante de Dios y decir: Señor, usted sabe que en mi casa la que mandaba era mi esposa. Y a lo mejor Dios me va a decir: eso es problema suyo, pero a mí me responde usted. Por eso el dicho: ay del gallinero donde la gallina canta y el gallo calla. Lo veo muy en silencio y eso me preocupa. Siento que esto no va a terminar bien. Entonces, el hombre es el más responsable delante de Dios. El hombre es llamado a ser la cabeza espiritual del hogar. Generalmente en las iglesias, el género que compone la mayoría de miembros de una iglesia son mujeres. Y Dios pregunta: ¿y dónde estás tú? Le pregunta al hombre. Pueden haber situaciones en las cuales quien venga al culto a congregarse un domingo, el primer día de la semana, a darle gracias a Dios, es la mujer con sus hijos que están pequeños. Perdóneme, señora, y su esposo no se quedó arrunchado porque toda la semana trabajando y mira el clima, pastor, él dijo que no, que orara por él. El hombre es la cabeza espiritual del hogar. El hombre es el que convoca a su familia a orar a Dios. Puede ser que usted, querida mujer, lleve más tiempo en el evangelio, tenga mayor conocimiento de Dios, ¿sí? Y puede ser que usted sabe explicar mejor la Biblia que su esposo. Pero el esposo es el que debe decirle a los hijos: vamos a reunirnos porque vamos a ser como familia agradecidos con Dios en casa. A ver, mija, explícanos usted la Biblia. A ver, y pregúntenos a ver. Pero el hombre es el que convoca, porque ese hombre entiende que es sacerdote y que, como Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces mire que es un liderazgo, pero un liderazgo de servicio. Es ser un líder siervo. Y hace algunos meses yo le relataba a ustedes un video que me llegó, que me pareció muy bonito, en los Estados Unidos, y ahí aparece la traducción, de un papá, ojo acá, que llega en el carro con su hijo mayor, que es adolescente, y empieza a transmitir, a hacer un video, y le dice a su hijo: hijo, ¿puedo hacer este video? Y el hijo dice: no hay problema, papá. Entonces le dice: hijo, y todo el mundo está viendo la transmisión, hijo, ¿de dónde venimos? Y el hijo le dice: papá, hemos venido de trabajar muy duro en el campo todo el día. Ok, hijo, ¿estás cansado? Sí, pero quiero enseñarte algo. Estamos a punto de entrar a la casa y tu mamá está muy cansada porque durante todo el día ha estado a cargo de tus hermanitos. Así que vamos a llegar a hacer la función, en mi caso, de papá.
La responsabilidad es mía, pero quiero que tú aprendas cuando seas esposo y padre. Y antes de entrar por esa puerta, vas a respirar muy profundo y vas a sacar energías de donde no las tienes. Vamos a sacar energías de donde no las tenemos. Porque aunque estuvimos trabajando todo el día por fuera, tu mamá, mi esposa, necesita de nuestra ayuda. ¿Queda entendido, hijo? Cuando tú crezcas y te toque a ti, ¿sí queda entendido? Y el hijo como que respira y dice, sí, papá. ¿No le parece tremendo? Delante de Dios, nosotros los hombres somos responsables de nuestro matrimonio y somos responsables de nuestros hijos. Es por eso que digo que el fundamento de un matrimonio es el hombre. La segunda razón por la cual digo que el fundamento de un matrimonio y de un hogar es el hombre, es porque somos nosotros los hombres los llamados por Dios a ser proveedores. ¿A ser qué? Proveedores. En Génesis capítulo 2, el versículo número 24, Dios dijo esta resolución. Por tanto, dejará el hombre a su papito y a su mamita y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El hombre dejará a su padre y a su madre. Dejar, del verbo largarse. Por eso yo le hablo a los padres de familia, y lo he repetido muchas veces y no me voy a cansar. Usted, cuando su hijo se case o se vaya a vivir en unión libre, que no es lo ideal, pero usted no le haga nido en la casa. Usted no le diga a su hijo, mire hijo, ahí en la parte de atrás se puede quedar con su mujer en el cuarto de atrás y ahí todos donde comen 3, comen 5. No, usted, chao. Y perdóneme, antes de que vaya, ¿me regala las llaves de la casa? ¿Es tan amable? Porque esta casa ya no es suya. Bienvenido aquí de visita, pero aquí ya usted, ¿cómo es que dice el dicho? El que se casa, muy bien. Entonces significa que ese hombre debe sostenerse no solamente a sí mismo, ya sus padres no lo sostienen, y ahora que se va a casar o que se casó y que va a tener hijos, ahora debe sostener una familia. Quiere decir que fue llamado a suplir las necesidades que haya en esa casa, en esa familia. Ahora, eso no significa que una mujer no pueda trabajar. Es más, estoy convencido que las mujeres trabajan mucho más que nosotros los hombres. Y me rechinan los dientes cuando de pronto estoy en algún lugar, en alguna institución, y de pronto le preguntan a una mujer que es ama de casa, perdóneme señora, ¿usted trabaja? No, yo no trabajo, soy ama de casa. ¿Qué más trabajo? Que no le paguen, eso es otra cosa, ¿sí? O que le paguen mal, pero su trabajo ya es arduo. Y si una mujer quisiera trabajar por fuera, devengando un salario, no hay ningún problema, lo puede hacer. El problema está cuando es el hombre el que le exige a su esposa que tiene que salir a trabajar y a producir. Esa mentalidad de que el matrimonio es una sociedad y 50-50, yo pongo la mitad y usted pone la mitad. No, señor, ese no es el orden de Dios. El orden de Dios es que el llamado a proveer es el hombre. Y yo tenía anotado aquí que ahí era donde las mujeres iban a decir amén. Pero ustedes ni se colaboran, hermanas. ¿Sí? Es el hombre. Puede pasar que en algún momento, entonces,
que lleguen a un convenio, ¿sí? Pero no una exigencia de parte de lo que usted tiene que trabajar y tiene que aportar. No, señor. Ya suficiente trabajo tiene ella en casa. Pero si quieren llegar a un acuerdo, un convenio donde ella trabaje por fuera y toda la cuestión. Y lo que produzca usted, querido hombre, económicamente, es para su esposa y es para sus hijos. Y lo que produzca ella económicamente es para ella. No, man. No es que le pasa a estas mujeres de este culto, hermano. Ahora, como esa mujer es una mujer sabia, es una mujer generosa, ella dice: amor, yo te quiero ayudar con algo. Este mes voy a ayudarte con esto. Pero es una iniciativa de ella, no es una imposición del hombre. ¿Aló? Te voy a ayudar con algo. Tome ahí 2,000. ¿Sí? Bueno, amor, gracias. No, cuando es una mujer sabia que edifica su casa y ella también gana por fuera, produce por fuera, es una mujer que generosamente da, apoya, aporta para sus hijos. Dígame si eso no es bendición. Para mí como papá, digamos, o como esposo, que mi esposa le compre una mudita de ropa a alguno de mis hijos, eso ya para mí es una gran bendición. ¿Aló? Sí. Porque la obligación es mía como tal. Entonces, yo quiero felicitar. Ahora, a veces pasa que el hombre se queda sin trabajo y la mujer aquí se mueve aquí y mientras tanto, pero no puede ser que el hombre se amañe y decir: no, pues esta vieja me sostiene también a mí. No, 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 no. El hombre, yo admiro a esos hombres, como dice el dicho, que se rebuscan más que gallo tuerto. Bueno, algo así es que dice el dicho. Sí, esos hombres que por aquí, por allá, pero, o sea, tienen un sentido de responsabilidad, hermano. Echan para adelante. Si se cerró una puerta, no se echan a morir. A ver qué hay que hacer, qué más se puede hacer, de qué manera. Y quiero que demos un aplauso a Dios por esos hombres trabajadores, esforzados, valientes. Cuando uno es adolescente, lo que hacía era abrir la nevera, mirar que todo estaba ahí, o por lo menos lo que había. Y uno no sabía o no era muy consciente del esfuerzo que hubo detrás de eso, para poner ese alimento ahí sobre la mesa. ¿No creen ustedes? Sí, uno decía, uno a veces como adolescente da por sentado que debe haber algo en la nevera, que debe haber algo en la alacena, que debe haber algo en la mesa, pero ignoramos. Y a veces, no sé, pueden haber hijos que son demasiado inconscientes, que exigen a papá: ¿por qué esos tenis? Yo quería unos tenis de tal marca o de tal calidad. Pero vaya, mírele los calzoncillos a su papá y se va a dar cuenta que tienen el efecto mariposa. Y usted sabe, porque hay cosas que nosotros a veces en nuestra inmadurez ignoramos de lo que los papás pasan, viven y sus esfuerzos. ¿Decimos amén? Entonces, el fundamento de un hogar y de un matrimonio es el hombre, porque es el primer responsable. Segundo, porque fue llamado a ser el proveedor. Y por último, porque es el protector de la casa. El llamado a proteger nos fue dado a nosotros, esta responsabilidad a los hombres. Y Cristo compara la relación de Él con la iglesia como debe ser la relación del hombre con la mujer y su familia. En Efesios capítulo número 5, el versículo número 29, el apóstol Pablo dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que ¿qué hace? La sustenta y ¿qué más? Y la cuida, como también Cristo, ¿a quién? A la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que Jesús está diciendo a nosotros los hombres: así como yo sustento a la iglesia y la cuido, así también ustedes, queridos varones,
con su esposa, con su familia, deben sustentar y deben cuidar. Y Jesús, maravilloso nuestro Jesús, que murió en la cruz por la iglesia, sin reservas, se entregó todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le da un aplauso fuerte al Señor Jesús de reconocimiento. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Fue lo que hizo Jesús. O sea, el nivel máximo de amor es cuando yo doy mi vida por otros. ¿Sabe quiénes fueron los primeros dispuestos a morir por usted? Sus papás. Puede ser que alguno de ustedes al nacer, su mamá casi se queda en el parto, casi se va su mamá, pero estuvieron dispuestos a dar su vida por usted, ¿sí? Entonces, los primeros dispuestos en morir por nosotros fueron nuestros padres, pero aquí ya vemos un esposo dando su vida por su esposa, por sus hijos. Yo les he contado a ustedes en algún momento, en el pueblo donde nosotros crecimos, hubo un tiempo en el cual los paramilitares prácticamente tenían como el control del municipio. Hubo una noche en la cual con varios jóvenes habíamos ido a una vigilia en una vereda, llegamos tarde y yo fui a llevar a mi novia, la que hoy es mi esposa, fui a llevarla a la casa. Recuerdo que tenía una cicla, no sé si era mía o prestada, pero la llevaba ahí en la cicla para su casa, y de pronto, en medio de la soledad del pueblo, en ese momento, apareció un hombre, salió de una esquina con un arma y nos paró, nos hizo varias preguntas: quiénes son, de dónde vienen, para dónde van, bueno, en fin, y todo eso. Y no sé si en broma, creería yo, tomó la mano de mi novia y dijo: me la llevo usted. Y mi reacción inmediata fue tomar la mano del hombre donde tenía el arma y decirle: sobre mi cadáver. No dije así, pero dije: no, usted no la va a llevar, le dije yo. Y el hombre le dio risa, ¿sí? Yo era un muchacho, entonces, le dio risa, y entonces dijo: bueno, lárguense rápido, no los quiero ver por acá. Yo creo que ese día mi esposa pensó y dijo: con este me caso, porque Pero no habían pasado unos años. Bueno, ya teníamos 2 años y un poquito más de casados. Vivíamos en Manzanares, Caldas. Mi esposa estaba en embarazo de nuestro primer hijo, nuestro segundo, porque el primero o la primera ya está en el cielo, ¿sí? Y recuerdo que ella estaba haciendo el almuerzo, arvejas, y de pronto una pepita de arveja tapó la válvula. Y los que han vivido esa increíble experiencia, de un momento a otro, hermano, la explosión, ¡pah!, de un apartamento pequeño, el que vivíamos, el techo quedó verde, ¿sí? ¡Puf! Eso sonó durísimo. Cuando yo caigo en cuenta, estoy por fuera de la casa, yo. O sea, no sé en qué momento mi reacción fue salir corriendo para la calle. Y me acordé que era casado en ese momento, y me acordé, yo dije: me hubiera agarrado esa explosión mejor allá adentro. Ahorita mi esposa, ya me imagino. Y cuando yo entro así, mirando cómo goteaba el techo y el silencio, y cuando me asomo a ver dónde está mi esposa, la que un día en un altar prometí cuidar, proteger, estaba mi esposa así cerca del lavadero con su barriguita bien templada. Estaba así. Mi esposa siempre es muy sabia, y ella al caído no le cae. Sí, ya sabía que yo, sí, me sentía muy mal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pensé yo, con mi papel protector. ¿Sí? Entonces, el llamado de Dios para un hombre es a la protección. Cuando yo veo, mire acá,
que es la esposa la que le toca estar cuidando al esposo, cuando son los hijos los que le toca estar cuidando a papá, cuando una mamá le tiene que decir a sus hijos, vaya, mire a ver en qué cantina está su papá y mire a ver cómo está y tráiganselo, y ver una esposa cargando un tipo borracho, unos hijos cargando un borracho, yo pienso dentro de mucho, desgraciado, fue llamado a proteger y ahorita le toca a la familia estar cuidándolo a él. Ese no es el orden. O una mujer estar cuidando a su marido para que su marido por ahí no, papá. Ya me dio rabia, man. Entonces escuche esto, querida mujer, escuche. Si usted sabe que su esposo está dispuesto a dar su vida por usted y por sus hijos, entonces para una mujer que tiene un esposo así, no va a ser problema sujetarse a ese tipo de hombre. ¿Sabe por qué? Porque sabe que nunca ese hombre le va a pedir algo que vaya en contra de ella. Palabra de Dios. Eva debía estar bajo la autoridad de Adán, y ojo a esto, no como un castigo, sino como protección. El problema con nosotros los hombres, perdónenme, me incluyo, generalizo, es que hemos abusado de nuestra posición y muchas veces nos hemos comportado como unos tiranos. Y creímos que como somos hombres, entonces somos los que más duro hablamos, sin entender que el llamado de Dios para nosotros los hombres es a ser líderes siervos. Donde quien debe tener más paciencia en casa o el llamado a ser más paciente somos nosotros los hombres. Los que debemos cargar con la responsabilidad somos nosotros los hombres. ¿Y a quién llevamos el peso de la responsabilidad? Cuando el peso es más fuerte que nosotros, que nuestras fuerzas, vamos a Dios. Y Dios es nuestro polo a tierra. ¿Aló? El Padre protector, por eso es que Cristo cuando vino nos enseñó el modelo de ser un líder siervo, así como Cristo cuida y sustenta la iglesia. El Padre protector sabrá decir no a sus hijos para protegerlos, porque hay hogares en los cuales la mala del paseo es la mamá, porque el papá, para no meterse en problemas, para tener paz, a sus hijos les dice siempre sí, 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 sí. Pero un papá protector sabe discernir cuándo es el momento de decirle a sus hijos no. Un celular a los 12 años, hijo, quisiera dártelo, pero tú no estás preparado. Más adelante, todavía no. Y los hijos saben que pueden pescar en río revuelto, porque dicen, a mi mamá ni de funda le voy a pedir permiso, pero como mi papá todo me dice que sí, entonces por ese lado es. Así que, permítame ir concluyendo. ¿Cómo corregimos lo que está mal en una sociedad? Empezando por nosotros, los hombres. ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo a Adán? ¿Dónde estás tú? Es la misma pregunta que Dios nos hace a los varones hoy. ¿Dónde estás tú? Hay una canción de Alex Zurdo que se llama así, ¿dónde estás? Y es un hijo yendo a un teléfono público, haciendo una llamada y preguntándole al papá, ¿usted dónde está? ¿Dónde estás tú?
Y aquellas personas acá que crecieron sin un papá abandónico o un papá fantasma que estaba pero no estaba, que cuando estaba en casa era pegado al celular, que no había tiempo de mirar a sus hijos a la cara, al rostro, y cuando lo hacían era para regañarlos solamente, y que usted dice, de pronto no tuve papá o tu papá falleció. Hay una promesa que el rey David reclamó y que también lo podemos hacer nosotros, que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, Dios no me va a dejar solo. Él con todo me recogerá. Y hoy quiero decirte a ti, no te lamentes más porque papá no estuvo. No te lamentes más por eso. Porque aunque tú digas papá no estuvo, déjame decirte una buena noticia. Papá Dios siempre, siempre estuvo ahí presente para ti. Y que cuando Dios nos pregunte a nosotros los varones, ¿dónde estás tú? Nosotros podamos decir con propiedad, aquí estoy. Y estoy haciendo lo que tú esperas que yo haga. Varones rendidos delante de Dios que le diga, Dios, pero ¿sabes una cosa? A veces me siento sin fuerzas. A veces se me nubla la cabeza porque quiero darles a mi familia tantas cosas, pero siento que a veces el mundo se me cierra. Yo necesito tu ayuda. A veces no sé, tengo la cabeza volando porque tengo muchas decisiones en mi cabeza y quiero pedirte a ti, papá Dios, tu dirección, tu sabiduría, tu ayuda. Un hombre que sabe depender absoluta y completamente de Dios, Dios no lo dejará avergonzado. Dios luchará hombro a hombro, de la mano con ese hombre, para garantizarle lo que ya Jesús compró para nosotros en la cruz, la victoria. Decimos amén a eso. Quizá usted de pronto aprendió en su casa un modelo de ser hombre, pero ese modelo es equivocado. Y aquí yo le estoy planteando la punta del iceberg, lo que Dios espera de nosotros como hombres. Cuando usted ve a un varón que es responsable en todas las áreas, cuando usted ve a un varón que tiene una mentalidad de proveer y de proteger incluso el corazón de su esposa, de no dañar el corazón, de no herir el corazón, de teniendo las posibilidades de ser infiel a esa mujer, decide decir no a la tentación porque quiere guardar el corazón de su esposa. Señoras y señores, cuando ustedes vean un hombre como esos, ustedes identifíquenlo, que es un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre. Y yo quiero pedirle por favor a todos los padres de familia que se pongan sobre sus pies, son tan amables. Póngase de pie. Si usted dice, pastor, ¿me va a dar más gallina? Sí. Pero mire, a veces para sanar el corazón de un hijo, de pronto lo único que se necesita no es un regalo, sino que un papá mire a su hijo al rostro y le diga, perdóneme, solo esas palabras. A veces un hijo puede llegar a su vida adulta esperando que un día papá reconozca que se equivocó. Y cuando ese papá tiene la valentía y a la vez la humildad de mirar al rostro a ese hijo y a esa hija y decirle, me he equivocado, me equivoqué contigo, me equivoqué en tu crianza, me equivoqué. Solo esas palabras van a sanar el corazón de un hijo, de una hija que está dolido, dolida, resentida.
tenemos un desafío, queridos hombres, y admiro la labor que ustedes desempeñan, porque no nos enseñaron a ser padres, tuvimos que aprender en el camino. Y aunque sus hijos puedan estar grandes, nunca es tarde para ganar de nuevo el corazón de sus hijos. Como dice Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Hijo, yo me equivoqué en el pasado, pero quiero que de ahora en adelante, no quiero que siga los pasos de mi pasado, quiero que de ahora en adelante mires donde yo piso, y donde yo piso, así quiero que tú pises. Hijo, ¿quieres saber cómo se trata una mujer? Mírame de ahora en adelante como yo trato a tu mamá. Hijo, ¿quieres saber cómo ser un buen papá? Mírame de ahora en adelante como yo te trato a ti y a tus hermanos. Hijo, ¿quieres saber lo que es ser un buen papá? Quiero que sepas que oro por ti continuamente. Y que el día que partamos de esta tierra, porque así como dijo el gran filósofo presocrático Darío Gómez, nadie es eterno en el mundo, podamos despedirnos de este mundo diciendo, hicimos lo que Dios esperó que nosotros hiciéramos.